Carlos Ares, con el cual vamos a comentar estos días que han sido angustiantes y angustiosos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y está ahí ese fantasma que vos mencionabas al principio. Hay nuevas generaciones, ojo, pero hay relatos de lo que ocurrió, en algunos casos sesgados, en otros no, que te ponen ahí la fantasmagoría de a ver si vamos para atrás con todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Carlos Ares, gracias por venir, amigo. No, ustedes, por favor, gracias por la invitación. Buenas fiestas, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás viendo estos días? Y para quien ha vivido como nosotros años tan tristes y tan terribles de la historia argentina... Bueno, vos tuviste que irte de la Argentina. Sí, bueno, pero digo, no, tampoco me voy a hacer el... No, te lo digo yo, no lo decís vos. Sí, Vos sí. tuviste que irte de la Argentina. Pero digo, quienes hemos vivido aquellos años y estos, y todos en general, y además la historia política de la Argentina, ¿no?, que siempre está surcada por la violencia, no es de ahora, ¿no? Uno recuerda, qué sé yo, los años 30, los años 20 y para atrás. Entonces lo vivís con dolor y con angustia porque es esta sensación de no poder salir, de no poder crecer en el debate. Porque no se trata de que pensemos lo mismo, sino que podamos conversar sobre lo que nos pasa. Ahora, notable, hubo dos documentos de la Iglesia, ¿no? Uno decía, ante la violencia del diálogo, obviamente diálogo, y después el segundo, sobre la reforma tributaria, decía... diálogo, pero en busca de consenso. Para estas cosas hay que buscar consenso. Bueno, cuando uno piensa en conversar, como pasaba recién con ustedes, con Julio Bárbaro, uno siente que gente tan experta, tan experimentada, que tiene experiencia, ¿cómo no lo vas a consultar? ¿Cómo no vas a conversar con ellos y decir qué es lo que pasa? ¿Cómo no intercambiar ideas? Y eso es lo que uno espera del Parlamento, ¿no? Gente que ha sido elegida, que se ha propuesto, pero y que siempre está hablando en las elecciones, sobre todo en las campañas electorales, para un país mejor y con ideas. Y esa confrontación de ideas debería resultar, y además con la experiencia que ya tenemos, debería resultar en algo mejor. Y lo que resulta es que a la hora de la verdad ves estas escenas de violencia y me parece además que representan... Quiero tener una mirada un poquito optimista también. Decir, me acordaba de una frase de un poema de Machado, hablando de los años de la Guerra Civil, cuando termina la historia, ¿no? Machado decía, es que es una canción que después cantó Serrat también, hay una España que muere y una España que amanece. Y se dice, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón, ¿no? Y pensaba en esto también, me parece que hay una Argentina que muere y una Argentina que está naciendo. Creo que se demostró con el voto de las elecciones, que se ratificó que no tiene que ver con el gobierno, lo que digo, tiene que ver con la voluntad que la gente expresa en el voto. El cambiemos, me parece que fue el mayor logro político de los últimos años, encontrar una consigna, un título para un partido político, para una alianza electoral, que diga cambiemos. Interpretó, me parece, un deseo tan fuerte que tiene la sociedad argentina. Sí, estamos hartos, cambiemos. Somos mejores que la vida que estamos llevando, somos mejores que esto, podemos hacer algo mejor que esto. Y me parece que eso es lo que la gente transmite con su voto, y lo transmite en cada voto, en cada elección, la esperanza de... Y después resulta que los dirigentes, los elegidos por la oposición, por el gobierno, por eso, no terminan de interpretar esa necesidad de la gente. La gente está dispuesta a mucho más de lo que se le exige, pero siempre que haya un camino y una esperanza. Y después resulta que lo que hay es un conflicto entre los que perdieron el poder, porque esto es lo que se vio para mí claramente. ¿Viste en un partido de fútbol? Cuando un equipo va perdiendo, está desesperado y entra a tirar pelotazos, centros, y está desesperado porque quiere llegar al menos a un empate. Bueno, esto es lo mismo. Las fracciones o los sectores que perdieron las elecciones y que sacaron la menor cantidad de votos son los que están más desesperados, obviamente, por recuperar algo de lo que perdieron. Sí. Mucha gente que estuvo mucho tiempo en el poder. Y en muchos casos, aparte de recuperar algo, no ir presos. Claro, bueno, además, hay sectores además muy identificados que lo que tratan de decir, bueno, si esto se pudre, digamos, bueno, ya se acabaron los procesos, se acabaron las investigaciones, se acabó todo. Ojalá, complemento tu pensamiento, el nuevo país, por llamarlo de alguna manera, no tarde tanto y muera más rápido el viejo país. Pero también, porque hubo un pensador que dijo también eso. Ahí me parece que falta un poco de docencia, ¿no, Carlos? Sí. De pedagogía, es decir, explicar la realidad. No se explicó en su momento, no se explica. Me parece que falta decir, ojo, a ver, hay ejemplos tan simples. Vos podés tirar un edificio abajo en 30 minutos.
colocando bien las bombas, una implosión. Ahora, construirlo a ver si lo puedes construir en 30 minutos. Bueno, un país es lo mismo, ¿no? Sí. Llevamos años de destrucción. Lo que hay que explicar es cuáles son los problemas serios, los estructurales. Hacer pedagogía política, que no es solamente a través de las nuevas tecnologías. Yo recuerdo una y cosa todo que eso. hizo Macri como jefe de gobierno, ustedes se deben acordar también, que fue para mí una lección de yo. Por fin alguien que dice las cosas. ¿Se acuerdan cuando era la construcción del arroyo Vega? Sí. Que Macri dijo, ante una inundación, está todo inundado. Nos vamos a seguir inundando, pero Nos en vamos 2 a seguir años, inundando. pero en 2 años va a estar todo bien, dijo. Y en 2 años no va a haber más inundación. Cuando la obra termine, no es tan simple como eso. A los 2 años hay una parte de Juan B. Justo que no se inundó más. Entonces, era verdad. Se hizo una obra y no se inundó más. Ojo que esa obra empezó antes. Pero no importa. Te quiero decir, vale la continuidad, pero yo lo que creo es que todo esto también un poco se derrumba cuando vos, yo, él, todos tenemos un jubilado en la familia. Y seguramente esto va a generar una circularización en las mesas y decir, yo te diría, en balance, después viene un economista, lo hablaremos puntualmente con él, pero en el balance general te diría que se fue a buscar el recorte en algo que tiene que ver con una necesidad y también con lo electoral y con el sector más vulnerable. Ahora, con lo fácil que hubiera sido, claro, Carlos, empezar con un recorte en serio del gasto político, que hay mucho que recortar. Totalmente. Totalmente. Bueno, Carlos, perdón. No, pero también ahí es donde me parece que falta un poco de pedagogía. Cuando Vudú le metió la mano al ANSES, ¿no? Y antes. Entonces, hay que explicarle a la gente, decir, miren, si quieren podemos duplicar la jubilación, ¿por qué no? Imprimimos billete y duplicamos. Me parece que eso hay que explicarlo en un contexto general, porque el problema no es la jubilación, el problema es quién paga con qué recursos pagamos todo lo que hay que pagar, porque hay que pagar también los sueldos de los docentes, hay que aumentar a los docentes, son prioridad los docentes, por ejemplo, son prioridad las personas que se dedican a la atención a la salud pública. Hay una cantidad de prioridades, pero si no te lo explican bien y no entendés por qué hacemos las cosas. Ahora, Carlos, yo coincido absolutamente con vos. Ahora, ¿este no era el gobierno de la comunicación? Sí, ¿No era el gobierno del mejor equipo y la mejor comunicación? Sí, me parece que la comunicación se confunde con lo que yo llamo la pedagogía. La comunicación es la comunicación de los actos de gobierno, la comunicación es para ganar una elección, para decir, para poner la mejor imagen. Pero también hay una parte que tiene que ver con la política. Obviamente, la comunicación no suple a la política. Por supuesto, que es los dirigentes políticos tienen que explicar, del mismo modo te digo con la oposición, ¿no? Uno quisiera ver un parlamento donde vos te sientes como en un espectáculo. ¿Viste que es un anfiteatro el parlamento? Difícil. Como si te sentaras frente a una obra de teatro, un espectáculo, y decir, bueno, quiero escuchar ideas. A ver, ideas. ¿Y vos ustedes han sido elegidos para proponer y discutir y decir, yo quiero esto y pienso que puede serse así, yo quiero esto, y yo quiero ver como ciudadano estar frente a ese espectáculo de las ideas. No fue un buen espectáculo de los otros días, te digo, ninguno de los dos, ¿eh? Claro, pero fíjate vos quiénes promueven el espectáculo de la calle. Son los que tienen menos votos, los menos representativos, son los que la gente los que tienen miedo a perder lo poco que tienen. Y entonces, en vez de preocuparse, pensar, ¿por qué la gente no nos vota? ¿Por qué los partidos de izquierda hace 20, 30 años que repiten las mismas consignas y no se preguntan, además se dividen? Ni siquiera discuten entre ellos. Bueno, hay diputados que van por 2 años, son suplidos por otros diputados con los cuales tuvieron que compartir para poder salir electos. Claro, pero ni siquiera se preguntan por qué la gente no los vota. Ah, bueno. Tampoco les interesa. ¿Por qué sacamos siempre es el imperialismo, siempre será los medios hegemónicos? No, ¿será que en nuestro discurso, lo que proponemos, la gente desconfía de nosotros? Bueno, discutamos eso internamente y después discutamos en el Parlamento. La última, vamos, Carlos. A esta altura yo supongo que ya debes tener, aunque sea un intento, de pensar por qué la decadencia, no solamente de la dirigencia político-partidaria, de toda la dirigencia que debe conducir un país. Y claro, de la intelectualidad también. Porque viste cuando en un tránsito todos los coches están todos cruzados, no hay semáforo y todo cruzado, ¿y qué
¿Qué hace la gente? Dice, dale, tirate más para atrás vos, no, tirate más para atrás vos. O sea, hay un conflicto de intereses muy claro, donde nadie quiere ceder nada. Entonces, un gobierno sube con un poder, supuestamente el poder del voto. Ahora, cuando se encuentra frente al ejercicio del gobierno, los intereses de los sindicatos, los empresarios, bueno, nadie quiere ceder. Eso es gobernar. Claro, eso es gobernar, pero en esa negociación de intereses, el poder más débil sigue siendo el poder político, en definitiva. Obviamente. Porque no tiene los recursos para discutir con ellos. Carlos, fue un enorme gusto que hayas venido. Por favor, Sabés gracias, que hace Carlos. tiempo que queríamos que estuvieras con nosotros. Gracias y a disposición para cuando Tenés quieran. buena Nochebuena y buena Navidad. Igualmente, gracias para ustedes, gracias Carlos.